Vamos a trabajar hoy razones trigonométricas. El ejercicio inicial nos pide lo siguiente. El lado final de un ángulo pasa por el punto 3,4 y nos piden que dibujemos el ángulo, hallemos el valor de la distancia de, el valor de las funciones trigonométricas y el valor del ángulo. Entonces iniciamos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ubicar el punto 3,4. Ya tenemos ese punto, hasta aquí que se llama. Y vamos a trazar un ángulo común o canónico, que es aquel cuyo lado inicial coincide con el eje X, cuyo vértice coincide con el origen o el punto 00, y ese sería el lado final del ángulo. Y este señor que está aquí formado entre este y este es el ángulo que en este caso sería de 53,13 grados. Ese es nuestro ángulo, ¿listo? Ahora, las razones trigonométricas se resuelven utilizando un triángulo rectángulo. Por lo tanto, ¿cómo volvemos a un triángulo rectángulo? Pues si este es el ángulo, este que está aquí frente a él sería el cateto opuesto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? El cateto opuesto, trazamos un segmento de 4 unidades, para que lo ponga que es 4 en Y, ¿listo? Entonces llama así, voy a ponerle un color diferente para que lo identifiquemos, pongámosle un color rojo aquí, ¿listo? Vamos a hacer una traslación, vamos a trasladar ese señor, ese segmento, de aquí hasta este punto A. Vemos que aquí nos forma el cateto opuesto. Voy a cambiarle este nombre. Voy a nombrarlo como cateto opuesto. Cateto opuesto, ok. Y este segmento de acá sería mi cateto adyacente. Lo voy a colocar de color, un color azul que nos sea fácil reconocer. Solo que nos sirva como referencia, ok. Tenemos un triángulo rectángulo. Tenemos el ángulo, el cateto opuesto al ángulo, cateto adyacente al ángulo, y el señor de aquí, ¿quién será? Pues es nuestra popular amiga, la hipotenusa. Ok, listo. Aquí está la hipotenusa. Te vamos a empezar allá las razones trigonométricas. Ahora vamos a este valor, pues no lo conocemos. Ahora lo vamos a calcular. Vamos a ocultar el valor del ángulo para calcularlo ahorita y podamos observar pues su valor. Y vamos a comparar su valor con el que nos da originalmente. Entonces empezamos. La primera razón trigonométrica es seno del ángulo. El seno del ángulo me dice que es el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces vamos a escribirla por acá un momentico. A ver, vamos a hacerla por acá. Esto. Entonces, para que las quedamos acá a un ladito. Ok. Entonces sería el seno del ángulo. Voy a llamar ángulo A. El seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cuánto mide el cateto opuesto? El cateto opuesto, la distancia del cateto opuesto, pues es la misma distancia que en el eje Y, ¿cierto? En este caso, esta distancia sería ¿cuánto? 4. Y el cateto adyacente mide 3. Pues damos ya la hipotenusa. Entonces, ¿cómo calculamos esta hipotenusa? Pues aplicando el teorema de Pitágoras, donde dice lo siguiente: el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. Eso nos dice Pitágoras, ¿listo? Y para despejar la hipotenusa, tenemos que la hipotenusa sería ¿quién? La raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos. O sea que así podríamos calcular nuestra hipotenusa. Entonces vamos a calcularla a continuación. Entonces vemos que el x es 3 elevado al cuadrado más 4 al cuadrado. 3 al cuadrado me daría 9 y 4 por 4, 16. O sea que sería raíz de 25. Y la raíz de 25 es 5. Por lo tanto, la hipotenusa debe medir 5.
Ahora calculemos nuestra primera razón trigonométrica. Empecemos con la razón del seno del ángulo. El seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Por tanto, el seno de mi ángulo, esta la vamos a llamar alfa. El seno del ángulo es igual a 4 que el cateto opuesto sobre 5 que es la hipotenusa, 4 quintos. Que esa, realizando la operación, daría 0.8. O sea que el seno de este ángulo vale 0.8. ¿Ok? Ahora, yo quiero hallar el valor del ángulo. Entonces vamos a esperar de esta razón el ángulo, ¿cierto? Entonces diría que ángulo es igual a seno a la menos 1 de cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces yo decirlo acá entonces. Vamos a hacerlo acá a ver cómo nos va. Que el ángulo es igual a la función inversa del seno. Voy a escribirla como arcoseno. Entonces, arcoseno ¿de quién? De 4 quintos. De 4 quintos. ¿Listo? Que es igual a quién. Entonces vamos para eso de una calculadora. El arcoseno es el seno inverso. Yo diría shift seno a la menos 1. ¿De quién? De 4 quintos. De 4 quintos. Nos daría entonces 53.13 grados. Que usamos aquí la 53 grados, notación sexagesimal, 7 minutos, 48.37 segundos. Vamos a dejarlo indicado como 53.13 grados. 53.13 grados. 13 grados. Ok. Ok. Es el valor del ángulo. Entonces, vamos a comparar el valor con este ángulo de acá. ¿Listo? ¿Se acuerdan que cuando hicimos ese ángulo nos dibujó, nos arrojó el valor del ángulo? Pues digamos que le muestre la etiqueta. Nos da 53.13 grados. Exactamente igual el ángulo. ¿Ok? Hemos trabajado hasta este momento la razón seno del ángulo. Vamos a trabajar coseno. Entonces, coseno del ángulo sería igual a quien tenemos aquí. Coseno del ángulo, que el coseno del ángulo, sabemos que son dos catetos. Si el de ahora fue el opuesto, pues este sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo. Nuevamente acá, vamos a calcular el coseno del ángulo. Entonces dice así, el coseno del ángulo, coseno, o sea, me se escribe abreviado cos del ángulo, es igual al cateto adyacente. Entonces, ¿cuál es el adyacente? El que está a un lado del ángulo. En este caso sería ¿quién? 3, porque está al lado del ángulo. El adyacente quedaría 3 sobre la hipotenusa, que es 5. O sea que quedaría que el coseno del ángulo es 3 quintos, que equivale a 0.6. 0.6. De la misma forma, yo podría escoger el ángulo hallando arcoseno o seno a la menos 1. Uno siempre utiliza seno, coseno o tangente. Bueno, vamos a comprobar que el coseno de este ángulo si sea 0.6. Tomando nuestra calculadora y vamos a decirle coseno de 53.13 grados. Entonces de 53.13. Le dimos coseno y nos da 0.6. Perfecto. Muy bien. Vamos con la siguiente razón trigonométrica, que sería tangente. De la tangente del ángulo es igual. Entonces la tangente, que la vamos a abreviar con tan, tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Yo digo que tangente del ángulo es igual al cateto opuesto. ¿Y cuánto es nuestro cateto opuesto? Pues 4 sobre cateto adyacente, que es 3.
Por lo tanto, el tangente del ángulo es 4/3, que equivale a 1.33. Comparémoslo con nuestra calculadora. Entonces, tangente de 53.13 grados es igual a 1.33. Muy bien. Ahora, nuestra siguiente razón trigonométrica será la cotangente. La cotangente la podemos definir como la invertida de la tangente. Entonces, cotangente del ángulo es la invertida de la tangente. Entonces, podemos decir lo siguiente: cotangente del ángulo θ, como es la invertida de la tangente, sería ¿quién? Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Por tanto, calculemos la cotangente. Entonces, cotangente del ángulo es igual al cateto adyacente, que sería 3 sobre 4. Por tanto, el cotangente del ángulo es 3/4, que equivale a 0.75. Bueno, entonces, si vemos la calculadora, tiene nomás seno, coseno y tangente. No tiene cotangente, ni secante, ni cosecante. Entonces, ¿cómo poder comparar eso en una calculadora? Pues para hacer eso voy a adelantarme un poquitico definiendo las otras razones trigonométricas. Entonces veremos. Seguiría seno, coseno, tangente. Cotangente sería secante del ángulo. El secante del ángulo es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y finalmente, la cosecante del ángulo, cuenta que cosecante me voy a escribir como CSS, cosecante del ángulo también escribir así, como CSC, es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Aquí tenemos nuestras razones trigonométricas, nuestras 6 razones trigonométricas. Pero si observamos bien nuestra definición, vemos que la tangente y la cotangente son inversas, mire. ¿Cierto? El coseno es inverso con la ¿quién? Con la secante. Y el seno es la inversa de la cosecante. Por lo tanto, como es la inversa, yo puedo decir lo siguiente. Para allá yo la cotangente, entonces sería, como es la inversa de ¿quién? De la tangente, y aquí no está en la calculadora cotangente, voy a decir 1 dividido tangente. ¿De quién? Del ángulo, que sería 53.13 grados. Y vamos a ver cuánto nos da. Nos da 13 grados y nos da 0.75. Muy bien. La cotangente nos ha quedado buena. Entonces ya vemos que para cotangente, secante y cosecante utilizamos la propiedad que es inversa a la función seno, coseno y tangente. Entonces vamos a continuar. Me faltarían nomás 2 razones trigonométricas, que sería la secante, que la secante del ángulo es igual a ¿quién? Entonces miremos, secante del ángulo es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. La hipotenusa sabemos que es 5 sobre el cateto adyacente, que es 3. Entonces la secante nos da 5/3, que equivale a 1.66. Muy bien, esa sería la secante. Si quiero parar con mi calculadora, entonces vamos a hacer lo siguiente. 1 sobre la secante, la inversa del coseno. Entonces sería sobre coseno de ¿quién? De 53.13, que vale nuestro ángulo, nos daría 1.66. Perfecto. Y finalmente estará la cosecante,
que la cosecante del ángulo, equivale a ¿quién? Equivale a ¿quién el cosecante del ángulo? Equivale a la hipotenusa, que es 5 sobre el cateto opuesto, que el opuesto sería 4. Por lo tanto, 5 cuartos equivale a 1.25, que sería la cosecante de nuestro ángulo. Y vamos a comprobarlo con nuestra calculadora. 1 sobre, como la cosecante de la inversa del seno, sobre seno de 53.13, eso me da 1.25 efectivamente. 1.25 efectivamente. ¿Qué hemos hecho en este ejercicio? Primero vieron que dibujar el ángulo. Ya está dibujado el ángulo. Que calcular el valor de esta distancia de que es la hipotenusa. Ya la calculamos con Pitágoras. Me pidieron que calculara las razones trigonométricas. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Las hemos calculado. Y que calcula también el valor de este ángulo. Que lo calculamos con arcoseno o seno a la menos 1. Ojo, es importante recordar que esta función, para despejar el ángulo, puedes despejar con arco del seno, el arco coseno o el arco tangente. Con esas tres las puedo aplicar, ok, sin ningún problema, va a tener el mismo resultado. Espero que te haya quedado claro el ejercicio. Es bueno que si tienes alguna duda lo vuelvas a ver despacio, sin afán, y alguna duda por favor me escribes. Nos vemos en el próximo video.